Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. Última parada, Panteones. Siempre he tomado el metro para ir a trabajar. Vivo en Iztacalco y mi oficina está cerca de Tacuba, así que el transbordo en centro médico ya es parte de mi rutina diaria. Nunca me ha gustado viajar de noche, pero aquel día me quedé más tiempo en la oficina resolviendo unos pendientes que urgían. Eran casi las 11:30 de la noche cuando abordé la línea 2 rumbo a Cuatro Caminos. La estación estaba casi vacía. Solo una señora mayor con un rebozo oscuro, un joven con audífonos y un hombre que dormía sobre una banca. Me subí al penúltimo vagón. Me gusta sentarme cerca de la puerta, por si acaso. A esas horas, el metro ya no hace muchas paradas, y entre estaciones el silencio es denso, como si el túnel tragara hasta el sonido. Apenas habíamos salido de Chabacano cuando sentí algo raro. No lo vi, lo sentí, como si el vagón se enfriara de golpe. Me abracé a mí mismo, pensando que era el aire acondicionado, aunque nunca ha funcionado bien en el metro. El vagón iba casi vacío, pero algo en el reflejo de la ventana captó mi atención. Vi mi reflejo, claro, pero detrás de mí, en el vidrio, había otra figura. Una sombra. No se movía, pero tampoco coincidía con nadie en el vagón. Me giré de inmediato. Nada, solo un asiento vacío. Pensé que ya estaba muy cansado. Llegamos a Pino Suárez. Nadie subió, nadie bajó. El joven con audífonos seguía ahí, pero se notaba más nervioso, como si mirara a todos lados sin moverse. La señora del rebozo ya no estaba. Juraría que no vi que se bajara. Revisé mi celular, pero no tenía señal. Ni siquiera un rayito de wifi robado. En el siguiente túnel, las luces del vagón empezaron a parpadear. No es raro. A veces hay fallas eléctricas en los túneles. Pero esta vez, entre cada parpadeo, veía cosas. No sé cómo explicarlo, como destellos de imágenes, gente con las caras cubiertas de ceniza, otros llorando, uno que otro arrastrándose por el suelo. Como si por un segundo el metro no estuviera en este mundo. Cuando llegamos a Allende, me di cuenta de que el joven con audífonos ya no estaba. No lo vi bajarse, pero su mochila seguía en el asiento. Sentí un escalofrío, y por primera vez pensé en bajarme. Pero la estación estaba desierta, totalmente apagada. Las puertas del vagón se abrieron y cerraron solas. Nadie entró, nadie salió. No me bajé. Tal vez debía hacerlo. Entre Allende y Bellas Artes fue cuando todo cambió. El tren se detuvo a mitad del túnel. Las luces se apagaron completamente y solo quedó una tenue luz roja, como de emergencia, que venía del fondo del vagón. El silencio era tan profundo que pude oír mi respiración, mi corazón latiendo con fuerza. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Y entonces lo vi. En el reflejo de la puerta, esa sombra que había visto antes ya no estaba quieta. Ahora estaba detrás de mí, acercándose lentamente. Era alta, sin rostro, con los brazos largos y torcidos. Me giré con brusquedad. No había nadie, pero cuando volví a mirar al reflejo, ya no estaba en la puerta. Estaba al lado de mi reflejo. Corrí al otro extremo del vagón. Golpeé la puerta de emergencia. Grité. Nadie respondió. En algún momento las luces volvieron, parpadeando. Y allí estaba de nuevo la señora del rebozo, sentada al final del vagón, mirándome. Sus ojos eran negros, hundidos, como si nunca hubieran visto la luz del día. Abrió la boca y susurró algo que no entendí. Me acerqué, temblando. No debiste subir, dijo con una voz tan seca como hojas muertas. Este tren ya no va a Cuatro Caminos. Quise preguntarle a dónde iba, pero el tren arrancó con violencia. Me lancé a un tubo para no caer. Las luces parpadearon de nuevo, pero esta vez vi el vagón lleno de gente, muerta. Algunos con uniformes antiguos del metro, otros con la piel desgarrada o la ropa cubierta de sangre. Me miraban sin parpadear. En cada parpadeo, cambiaban de lugar. Algunos se acercaban, otros se alejaban. Cuando llegamos a Hidalgo, las puertas se abrieron, pero no era Hidalgo. Era una estación en ruinas. Letreros oxidados, paredes con grafitis viejos, charcos de agua sucia y una oscuridad que parecía tragárselo todo.
En uno de los muros se alcanzaba a leer Estación Panteones, pero esa estación está en otra línea, ¿no? Un grupo de personas subió. Caminaban lento, torcidos, como si sus huesos no estuvieran bien puestos. Uno de ellos tenía una cuerda atada al cuello. Otro tenía los ojos blancos, sin pupilas. Se sentaron a mi alrededor sin decir nada. Uno me tocó el hombro. Estaba frío como el mármol. Tú también estás muerto, ¿verdad? Me susurró. Grité. Lloré. Quise bajarme. Corrí entre los vagones, pero todos estaban igual. Oscuros, llenos de sombras, de susurros, de lamentos. En uno de ellos vi al joven de los audífonos. Estaba sentado, pero su rostro tenía los ojos arrancados. La señora del rebozo estaba detrás de él, acariciándole el cabello, como una madre amorosa. Me miró y sonrió, revelando una boca llena de dientes negros. Ya casi llegamos, dijo. ¿A dónde? Logré preguntar. Al final de la línea. Cuando finalmente llegamos a Cuatro Caminos, todo se detuvo. Las puertas se abrieron, pero afuera no había estación. Solo un túnel interminable, iluminado con una luz amarilla y sucia. Las sombras comenzaron a bajar. La señora me tomó del brazo. Este es tu destino, dijo. La solté con fuerza, me lancé fuera del vagón y corrí por el túnel, sin saber a dónde. Atrás oía sus pasos, sus risas, sus lamentos. Corrí hasta que vi una luz blanca. Una puerta. La crucé y desperté. Estaba tirado en una banca de la estación Hidalgo. Un policía me estaba sacudiendo. Eran las 4:30 de la mañana. Oye, ¿todo bien? No puedes dormir aquí, ya van a abrir. Le conté todo, esperando que se riera, que me dijera que era un mal sueño. Pero su expresión se volvió seria. No eres el primero que habla de ese tren. Siempre es en el último del día. Siempre en la línea 2. Y siempre alguien desaparece. Desde ese día, no vuelvo a tomar el metro de noche. Camino, tomo taxi, lo que sea. Pero nunca más me acerqué a ese vagón. A veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad, aún veo su reflejo detrás de mí. Y oigo su voz susurrándome. Este tren ya no va a Cuatro Caminos. Historia número 2. Debajo de la línea. Trabajo como guardia de seguridad en una torre de oficinas en Insurgentes. Por eso, mi rutina incluye tomar la línea 1 del metro cada noche al salir del turno, siempre rumbo a Pantitlán. Y aunque sé que el metro puede ser peligroso a ciertas horas, nunca me pasó nada hasta esa noche. Era un miércoles. Mi turno terminó a las 1 de la mañana. La estación ya estaba casi vacía. El último tren estaba por llegar. Vi los focos parpadear en el andén, un detalle que antes me habría parecido irrelevante, pero esa vez me inquietó. El aire olía raro, como a metal caliente, a sudor viejo. Me subí al vagón más cercano. Estaba completamente vacío. Me senté en una de las esquinas, justo al lado de la puerta. Me puse mis audífonos, pero no puse música. Quería evitar que alguien se me acercara a hablar. Después de Tacuba, noté algo extraño. El vagón no se movía como siempre. Había una vibración distinta, más pesada, como si estuviéramos siendo arrastrados en vez de avanzar. Y entonces lo escuché. Un golpe seco bajo el vagón. Luego otro. Como si alguien estuviera caminando debajo del tren, siguiendo nuestro recorrido. Quité los audífonos. El sonido venía de abajo, sin duda. Me incliné un poco para mirar al piso. Nada. Pero no fui el único que lo escuchó. Un señor del otro extremo del vagón, al que no había notado antes, también levantó la cabeza con preocupación. Nos miramos, incómodos, como si los dos supiéramos que algo no iba bien. En la siguiente estación, observatorio, el tren no se detuvo. Pasó derecho, como si no existiera. Miré al señor. Él ya no estaba. Me levanté de golpe. Caminé por el vagón buscándolo. Vacío. No había forma de que se hubiera bajado. La puerta no se había abierto. Pensé que tal vez había pasado al siguiente vagón. Caminé hacia la conexión y empujé la puerta. Pero el vagón siguiente no estaba iluminado. Estaba completamente oscuro. Me asomé y me arrepentí al instante. Allí, en medio de esa oscuridad, algo me miraba. Dos puntos brillantes, como ojos húmedos, relucían en la penumbra. No tenían forma humana. Eran bajos, como si alguien o algo estuviera agachado o gateando. Retrocedí de inmediato, cerré la puerta y me volví a sentar, intentando no entrar en pánico.
Y fue entonces que la bocina del vagón se encendió. Próxima estación, ya no puedes bajar. No fue una voz grabada. Era una voz susurrante, masculina, como si alguien estuviera demasiado cerca del micrófono, exhalando más que hablando. Me levanté. Toqué el botón de emergencia. Nada. No funcionaba. La luz empezó a parpadear violentamente. En una de las ventanas, lo vi, una figura arrastrándose por el techo del túnel, a la par del tren. Tenía brazos delgados, largos, que golpeaban el concreto con cada movimiento. Su rostro era blanco, sin ojos, pero con la boca abierta. Una boca que se extendía hasta las orejas. Me escondí tras uno de los asientos, temblando. No sé cuántas estaciones pasamos. Afuera todo se volvió oscuro, como si ya no estuviéramos dentro del sistema del metro, sino en otro túnel, uno olvidado. Entonces el tren se detuvo. Las puertas se abrieron con un sonido seco. El lugar no era una estación. Era un espacio de concreto agrietado, cubierto de grafiti ilegible. Al fondo, se veía una puerta metálica, oxidada, con cadenas colgando y un letrero torcido que decía, Depósito Línea 0. De esa puerta salieron personas, pero no normales. Algunos caminaban encorvados, con las ropas hechas jirones. Otros tenían la piel cubierta de tierra, como si hubieran salido de una tumba. Uno tenía clavos en los brazos. Una mujer sostenía un bebé sin rostro. Entraron al vagón sin mirarme. Se sentaron, uno a uno, con gestos mecánicos. El tren arrancó de nuevo. En ese momento, sentí una mano tomarme del hombro. Me giré de golpe. Era el señor del principio, pero su rostro ya no era el mismo. Tenía una mirada vacía, la piel grisácea. Me habló con una voz que parecía venir desde muy lejos. Tú no deberías haber visto esto. Intenté gritar. Nada salió de mi garganta. El vagón se llenó de un olor insoportable, a quemado, a podrido, a sangre seca. Corrí entre los pasajeros, que ahora parecían estatuas. Uno me tomó del brazo. Sentí su piel helada, su mano se pegaba a la mía como si me estuviera succionando el calor. Lo empujé con todas mis fuerzas y logré abrir la puerta de conexión. Corrí hacia el siguiente vagón, luego al otro, buscando el primero, el más cercano al conductor. Llegué. Golpeé la puerta del conductor, desesperado. Nadie respondió. La abrí. El asiento estaba vacío, pero el tren seguía avanzando. Solo, como si tuviera voluntad propia. Como si el sistema lo estuviera llevando a su destino, sin importar lo que pasara. La radio del conductor se activó. Pasajero detectado. Línea 0. Nivel 3. Exceso de conciencia. Las luces se apagaron. Todo quedó negro. Cuando abrí los ojos, estaba en una camilla, en lo que parecía ser una oficina del metro. Un trabajador me miraba, confundido. ¿Cómo entraste al túnel?, me preguntó. Te encontramos en el tramo negro, una sección clausurada desde el temblor del 85. No debiste haber estado ahí. No supe qué responder. Revisé mi reloj. Eran las 4:13 de la mañana. El primer tren del día acababa de pasar. Y yo, nunca llegué a Pantitlán. Intenté volver a mi casa como pude, pero desde entonces, todo ha cambiado. No puedo estar solo. Cada vez que veo el metro pasar, escucho esa voz. Próxima estación. Ya no puedes bajar. Y cada vez que me veo en un espejo, en el reflejo detrás de mí, hay alguien gateando en el techo. Historia número 3. El vagón sin número. Soy estudiante de psicología en la UNAM. Como muchos, viajo diario en metro para llegar a Ciudad Universitaria. Siempre me ha parecido que el metro tiene algo sombrío. No sé si son los túneles interminables, los ruidos metálicos o la cantidad de historias urbanas que uno escucha desde niño. Pero lo que me ocurrió hace 2 semanas cambió por completo mi forma de ver este transporte. Era jueves y salí tarde de la biblioteca. Eran casi las 11 de la noche. Caminé hasta la estación Copilco, pensando que alcanzaría el último tren de la línea 3. Y lo hice. Justo cuando llegué, escuché el rechinar del convoy aproximándose. Me subí rápido, sin fijarme mucho. Me metí al primer vagón que vi con espacio. Desde el principio algo me pareció extraño. Primero, el vagón no tenía número. Siempre tienen un número de identificación en el extremo, 578, 903, 612, pero este estaba completamente liso, pintado de un naranja más oscuro que los demás. No lo pensé demasiado.
Me senté cerca de la puerta y puse mi mochila en las piernas. Había otras 3 personas en el vagón, un señor dormido, una mujer que murmuraba cosas en voz baja y un joven con los ojos cerrados, pero claramente despierto. El tren arrancó, todo normal, pero al llegar a Zapata, no se detuvo. Pasamos de largo, como si la estación no existiera. Me levanté confundido y caminé hacia la puerta. La mujer que murmuraba se rió. Una risa bajita, áspera, como de fumadora empedernida. No sirve de nada, hijo, dijo sin mirarme. La ignoré. Pensé que era una indigente cualquiera, pero luego noté que sus uñas estaban rotas y llenas de tierra, como si hubiera estado escarbando algo. Fui hasta la puerta de conexión al siguiente vagón y traté de abrirla. Estaba sellada, no cerrada, sellada, como si jamás se hubiera diseñado para abrirse. Volví a mi asiento. El joven de los ojos cerrados abrió los suyos y me miró. ¿También te subiste por error?, me preguntó, muy serio. ¿Cómo que por error? Este vagón no es parte del sistema. Pensé que era una broma, o una actuación. Me reí nerviosamente. Sí, claro. ¿Y vamos a parar en el infierno o qué? Él no sonrió. Bajó la mirada. No lo entiendes. Este vagón no tiene conductor. Solo sigue y sigue. Las estaciones ya no existen. Si no encuentras la forma de bajarte, te quedas. Miré por la ventana. Afuera no había túnel. Era una especie de pasillo gris que parecía no tener fin, con paredes que respiraban. Sí, respiraban. Se hinchaban y se contraían, como si fueran parte de un ser vivo gigantesco. El señor dormido empezó a convulsionarse. Gritó. Sus ojos se pusieron blancos. Luego, desapareció. Así, frente a nosotros, como si lo absorbiera el asiento. Grité. Me levanté. El joven se levantó conmigo. Tienes que concentrarte. Si te rindes, el vagón se queda contigo, dijo. ¿Qué demonios es esto? Nadie lo sabe. A veces aparece por error, otras veces por castigo, pero nunca por casualidad. Las luces comenzaron a parpadear. La mujer que murmuraba comenzó a hablar más fuerte. Palabras sin sentido, repetitivas, pero cada vez más nítidas. No hay vuelta. 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 El joven me tomó del brazo. La única forma de salir es recordar. Algo que te mantenga atado a tu mundo. Algo real. Si no lo haces, desapareces. Me tapé los oídos. Me concentré. Pensé en mi madre, en su voz, en cómo me despertaba para ir a clases. Pensé en mi perro, en su ladrido cuando llegaba a casa. Pensé en los audios tontos de WhatsApp de mis amigos. En mi bicicleta, en el ruido del portón de mi casa al abrirse. Y entonces, lo vi. Por un segundo, el vagón cambió. Se volvió normal. Las paredes volvieron a ser naranjas. El número 612 apareció. La mujer desapareció. El joven me sonrió. Eso, no te sueltes. Me aferré a la imagen. Me senté. Cerré los ojos. Repetí el nombre de mi perro en mi cabeza. Kiko, Kiko, Kiko. Cuando abrí los ojos, estaba en el andén de la estación Universidad. El vagón se alejaba. Era uno normal. La gente bajaba y subía como si nada. Miré el reloj. Eran las 11:24 de la noche. El tiempo no había pasado. Corría las escaleras. Me temblaban las piernas. Afuera, tomé un taxi. No quise tomar el metro de regreso. Al día siguiente, fui a preguntar a un trabajador del metro sobre un vagón sin número. Pensó que le estaba tomando el pelo. Pero cuando mencioné que era liso, más oscuro, su expresión cambió. Se puso serio. Eso no debería existir, dijo en voz baja. Pero lo hemos visto en los monitores. A veces aparece, pero nunca sabemos en qué línea. Solo está ahí. Y luego desaparece. ¿Y hay forma de evitarlo? El hombre me miró, con un dejo de compasión. Sí. Nunca tomes el primer vagón cuando vayas solo. Desde entonces, siempre que uso el metro, camino hasta el segundo o tercer vagón. Miro el número pintado en la puerta antes de entrar. Y cada vez que escucho la voz robótica anunciar próxima estación, me agarro fuerte del tubo. Porque sé que, en algún momento, sin avisar, el vagón sin número puede volver. Historia número 4. Voces en la línea B.
Yo no creo en fantasmas, ni en posesiones, ni en nada de eso. O bueno, no creía. Trabajo como operador de limpieza en el metro de la CDMX. Mi turno empieza a las 10 de la noche y termina a las 4 de la mañana. Me toca barrer, recoger basura y limpiar los vagones cuando termina el servicio. Trabajo en la línea B, la que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Esa línea es distinta. No es como las otras. Algo pasa ahí. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Te lo insinúan en los primeros días. Que no te quedes solo en la estación Oceanía. Que no aceptes limpiar solo en los túneles de San Lázaro. Que si escuchas pasos donde no debería haber nadie, no te detengas. Yo pensaba que era puro chisme. Hasta hace 3 semanas. Me asignaron la limpieza nocturna de un vagón estacionado en los talleres cercanos a Romero Rubio. Era un tren viejo, de esos que ya están por salir de circulación. Me dijeron que lo limpiara por dentro, que después lo moverían al taller mecánico. Fui solo, como siempre. Me metí con mi lámpara, mi cubeta y mis guantes. Cerré la puerta detrás de mí. Todo normal. El vagón olía a polvo y metal. Lo primero raro fue la radio que llevaba conmigo, un Valkyrie que usamos para comunicarnos entre cuadrillas. Empezó a emitir un ruido estático, aunque no lo había encendido. Pensé que se había encendido solo, pero no. El interruptor seguía en off. Lo ignoré. Empecé a limpiar los asientos, a recoger boletos tirados, botellas, cosas olvidadas. En uno de los asientos había una libreta. Pensé en llevarla al módulo de objetos perdidos, pero por curiosidad la abrí. Estaba llena de nombres. Solo nombres y fechas. Uno por página. Cientos de nombres, escritos con la misma letra, con tinta negra. Todos con fechas diferentes. Algunas recientes, otras de hace años. Me detuve en una página. Camila Zárate, 16 de octubre, 2023. Lo que me puso la piel de gallina fue que debajo del nombre alguien había escrito, con otra letra, se fue entre Romero Rubio y Ricardo Flores. Me reí. Pensé que algún loco lo había dejado ahí para asustar. Lo cerré, lo guardé en la mochila para entregarlo después. Seguí limpiando. Fue entonces que escuché una risa. No era una risa fuerte. Era bajita, como contenida, infantil. Provenía del otro extremo del vagón. Pensé que alguien más había subido, pero al asomarme, no vi a nadie. Caminé hasta el fondo, pasé los asientos uno por uno. Nada, pero entonces la risa volvió a sonar, ahora detrás de mí. Me giré de golpe. Vacío. Regresé sobre mis pasos. Y fue entonces cuando me di cuenta, los nombres de la libreta estaban grabados en las ventanas, como si alguien los hubiera tallado con una navaja. No me había fijado antes, pero ahora los veía por todos lados. El mismo nombre, repetido en distintas letras. Camila Zárate, Camila Zárate, Camila Zárate. De pronto, las luces del vagón parpadearon. Y el tren se movió. No arrancó como normalmente lo hace. Se deslizó, suave, como si alguien lo empujara por dentro del túnel. Yo no estaba en la cabina, nadie lo operaba. Intenté abrir la puerta. Cerrada. Golpeé, grité por radio. Nada. Y entonces, la bocina del vagón se encendió. Esa que normalmente anuncia las estaciones. Próxima parada. Camila. Correspondencia con el silencio. Favor de no mirar por las ventanas. Esa voz no era la normal. Era más humana, quebrada, como si quien hablara estuviera llorando. Y, por supuesto, miré por la ventana. Vi los túneles pasar, pero no eran normales. Estaban cubiertos de lo que parecían manos. Miles de manos extendidas desde las paredes, rozando el tren al pasar. Algunas eran pequeñas, otras con uñas largas, otras rotas. Intentaban alcanzar el vagón. Quise volver a la cabina. Golpeé la puerta. Entonces, detrás de mí, escuché pasos. No uno, varios. Me giré. No había nadie, pero las puertas comenzaron a abrirse, una a una, lentamente. Y ahí estaban, personas sin rostro, de pie, cubiertas de polvo, algunas con ropas escolares, otras con uniformes del metro. Una mujer cargaba a un bebé que no tenía ojos. Un niño sostenía una mochila rota. Nadie hablaba, solo me miraban, o al menos, me sentían, porque no tenían ojos, pero sabían exactamente dónde estaba. Uno dio un paso hacia mí. Corrí.
Corrí al final del vagón. Me encerré en el baño de emergencia. Cerré la puerta. Escuchaba las pisadas lentas acercándose. Luego se detuvieron. Y alguien susurró justo afuera. ¿Ya limpiaste mi nombre? Pasaron minutos. Horas. No lo sé. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo del andén de Romero Rubio. Un policía me estaba dando agua. ¿Te desmayaste? ¿Estás bien? Le conté lo que vi. Se rió nervioso. Luego me dijo algo que aún me sigue dando vueltas en la cabeza. No eres el primero. Aquí, en esta estación, mucha gente desaparece. A veces dicen que los trenes se llevan gente que nadie reclama, gente que nadie extraña, como si el metro coleccionara almas. No volví a trabajar en esa línea. Desde entonces, cuando viajo como pasajero, evito mirar por las ventanas. Siempre escucho los nombres que la bocina dice. Y si alguna vez escucho, próxima parada, Camila, me bajaré, sin importar en qué estación esté, porque sé que si me quedo, alguien me va a preguntar, ¿ya limpiaste mi nombre? Historia número 5. Bucle. Hay cosas que no deberían pasarnos más de una vez, como perder el celular, o quedarse atrapado en el metro. Pero hay cosas que, simplemente, no deberían pasar nunca, como vivir el mismo día una y otra vez, en el mismo vagón, en el mismo trayecto, viendo cómo la realidad se desmorona a tu alrededor, sin que nadie más lo note. Eso es lo que me está pasando. Me llamo Daniel, tengo 29 años, y trabajo en un call center en el centro. Cada día, a las 6:20 de la mañana, tomo la línea 1 desde Observatorio hasta Pino Suárez. Me gusta sentarme en la esquina del segundo vagón, escuchar música y cerrar los ojos. No duermo, solo me desconecto. Es mi única paz antes de entrar a esa jaula de ratas. El lunes empezó todo. Me subí como siempre. Mismo asiento, mismo vagón, misma gente. Un señor con sombrero, una señora con uniforme de intendencia, un chavo comiendo una torta envuelta en papel aluminio. Todo normal. Hasta que escuché por los altavoces algo que no encajaba. Próxima estación, Pino Suárez. Pino Suárez. Pino Suárez. La voz se repitió 3 veces. Igualita. El mismo tono. Las mismas pausas. Como si la bocina se hubiera rayado. Nadie pareció notarlo, ni siquiera el tipo de la torta, que seguía masticando como si no fuera extraño escuchar una voz robótica repitiendo una estación como disco rayado. Me incomodé, pero no le di importancia. Bajé en Pino Suárez, caminé a la oficina, trabajé 8 horas y regresé por la misma ruta. La vuelta fue igual. Hasta el martes. Todo fue idéntico. Idéntico. Mismo vagón. Mismas personas. Misma música en mis audífonos. Pero lo peor fue el tipo de la torta. La misma torta. Mismo mordisco. Mismo gesto. Mismo sonido al abrir el aluminio. Pensé que era coincidencia. El metro se repite. La gente también. Pero cuando escuché de nuevo el anuncio. Próxima estación. Pino Suárez. Pino Suárez. Pino Suárez. Sentí un escalofrío que me bajó por la nuca hasta los talones. ¿Escucharon eso? Pregunté en voz baja. Nadie respondió. Nadie se inmutó. Era como si no me oyeran. El miércoles intenté variar la rutina. Salí más temprano. Me subí a otro vagón. Me cambié de asiento. Pero fue inútil. La misma gente. Incluso cuando me subí a otro tren, en otra hora, con otro número, estaban ahí. El señor del sombrero. La señora con uniforme gris. El chavo de la torta. Como si me siguieran. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Fui con un psicólogo. Me dijo que estaba estresado. Me recetó unas pastillas y me recomendó dejar la rutina un rato. Pero el metro no me dejó. El jueves decidí no ir a trabajar. Me quedé en casa. Pero a las 6:20 de la mañana, desperté dentro del vagón. Sí, sin recordar haberme vestido, ni salir, ni cruzar el torniquete. Solo abrí los ojos, y ya estaba ahí, sentado, en el mismo asiento. Miré mis manos. Llevaban la mochila. Mi celular decía 6:21. El tipo de la torta, justo frente a mí, levantó la vista por primera vez y me guiñó el ojo. Me puse de pie. Caminé por el vagón. Grité. Nadie reaccionó. Toqué al señor del sombrero. Su piel estaba helada. Las luces parpadearon. Las puertas se abrieron.
pero no en una estación. Afuera solo había oscuridad, no túneles, no pared, nada, un vacío negro que se extendía sin fin. Volví a cerrar los ojos, respiré profundo, me repetí que estaba soñando, pero no me desperté. Desde entonces, todos los días son iguales. Mismo vagón, misma hora, misma gente, misma torta. Lo más aterrador es que, cada día se descompone un poco más, como si la simulación se estuviera deteriorando. Hoy, por ejemplo, la voz del altavoz sonó diferente. Pino Suárez, no debiste despertar. El tipo de la torta me observó durante todo el trayecto. Ya no come, solo me mira. La señora del uniforme mueve los labios, pero no emite sonido. El señor del sombrero ya no tiene cara. Intenté lanzarme por la puerta, pero no hay puerta. Solo una pared sin separación. El vagón ya no se detiene. No hay estaciones. Solo el bucle. Y lo peor de todo, es que empecé a olvidar cosas. Mi apellido, el número de mi casa, el rostro de mi madre. Hoy intenté recordar mi edad, y no pude. Sé que me estoy borrando. Sé que si no salgo pronto, me volveré uno de ellos. Tal vez ya soy uno de ellos. Tal vez tú te has subido conmigo sin saberlo. Tal vez ya me viste en el segundo vagón, sentado con la mirada perdida. Tal vez, mañana te toque a ti. Y cuando escuches el altavoz decir 3 veces Pino Suárez, Pino Suárez, Pino Suárez, no respondas. No mires a nadie. No hagas contacto visual. Solo bájate, aunque no sea tu estación, aunque no tenga nombre, porque si te quedas, no hay forma de volver. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos del Más Allá, donde el terror apenas comienza.